le bendiga una vez más. Dile un aplauso fuerte a Cristo. Más fuerte, para Cristo. Mi nombre es Israel Mota, para los que no me conocen, y le doy gracias a Dios primeramente y a los líderes que me tomaron en cuenta para predicarle en esta noche de parte de Dios. ¡Gloria a Jesús! Sin más preámbulo, pónganse sobre sus pies, vamos a estar leyendo la Biblia en Génesis capítulo 39, versículo 2 al 4. Cuando lo tenga como un problema. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Vamos a pasar al capítulo 41, versículo del 38 al 40. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no ha entendido ni sabe como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra tú gobernarás todo mi pueblo. Amén. Vamos a estar leyendo, vamos a estar orando por la palabra que fueron leídas en sus ojos y en comunión. Señor, gracias por esta palabra que fueron leídas, Señor. Que por ese entendimiento, Señor, en nuestras vidas. Mira, Señor, que yo venga, Señor, dando una palabra, Señor, de parte tuya, Señor. Te pido, Señor, que tú me des sabiduría y entendimiento, Señor. Y que lo que yo suelte con mi boca, Señor, esa de bendición para cada uno de ellos, Señor. Es un favor que te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta noche voy a estar predicando con el tema Dios cumple sus promesas. Amén. Como ya ustedes han oído la lectura, voy a estar predicando sobre un joven muy obediente, muy humilde, llamado José. Que este fue un joven que Dios usó, que Dios lo ayudó mucho y lo ayudó a pasar esta adversidad que él tuvo y que pasó en su vida. José era uno de los hijos menores de Jacob y aparte de sus 10 hermanos mayores. Y Dios decía la Biblia que Jacob le hizo una túnica de colores a su hijo José, demostrándole el amor que él sentía con su hijo José. Y sus hermanos mayores, sus 10 hermanos mayores, porque ellos eran unos carnales, trayendo ahora, porque ellos hacían la cosa mala delante de Dios, obedecían al Señor, no obedecían a sus padres. Por en cuanto a José hacía la cosa bien, obedecía a su padre, hacía los mandatos del Señor. Por eso él sentía mucho amor por José. Y aparte que José y Benjamín, que eran los más pequeños, eran hijos de Raquel, esposa de Jacob, que en ese entonces había muerto. Y dice la Biblia que José tiene un sueño y que sus hermanos y él están en el campo y están haciendo manojos de trigo, y que el manojo de José se para en el medio de todos los manojos de sus 11 hermanos y se posan sobre él. Pero José no entendía, pero ese era el propósito que Dios tenía con él. Ese era el propósito que iba a llegar. Gloria a Dios. Sus hermanos, como le tenían odio, envidia, porque él era, en pocas palabras, el hijo favorito de Jacob, decían: pero ¿y ahora qué es lo que dice José, nuestro hermano?
que él piensa que nosotros no vamos a postrar delante de él. Gloria a Dios. Y hablaban cosas malas de él. Pero nos dice la Biblia que él tuvo un sueño y que 11 estrellas, el sol y la luna se postraban ante él. Gloria a Dios. Sus hermanos y sus padres se postraban ante él. Pero Jacob, escuchando esto, lo confrontó. Pero Jacob no sabía que eso era el plan de Dios. Aleluya. Él no sabía que eso era Dios que estaba formando un plan. Aleluya. Pero Dios siempre cumple su promesa, pero para que se le fiel. Amén. Para que Dios cumpla su promesa hay que ser fiel. Amén. Amén. Y dice la Biblia que sus hermanos, si le tenían odio, pero mucho más odio. Dice que a pesar de los días que sus hermanos estaban en Siquem, pastoreando las ovejas, sus hermanos mayores, y Jacob manda a José que vaya a ver cómo iban sus hermanos y que le contara qué hacían. Y dice la Biblia que José fue obedientemente, y cuando fue a Siquem no encontró a sus hermanos y vio un pastor de ovejas y le preguntó que si lo había visto. Pero el pastor le dijo que sí, que escuchó que ellos iban a adoptar. Y José fue. Dice la Biblia que José vio a lo lejos, vio a sus hermanos y sus hermanos también. Dice la Biblia que sus hermanos conspiraron contra él para matarle. Pero eso no era el plan de Dios, eso no era el propósito de Dios. Dice la Biblia que de repente el hermano mayor de la familia, Rubén, intervenió y dijo que no pueden derramar sangre de su hermano y que mejor lo tiraran en una cisterna que había ahí en el cielo. Y dice la Biblia que cuando José llegó, ese mismo fue, lo tiraron al pozo. Y pasaron unos mercaderes que compraban a esclavos y ellos decidieron vender a José como esclavo por 20 monedas de plata. Trascidaron a su hermano por 20 monedas de plata. Gloria a Dios. Y así pasó la historia. José llegó a Egipto, pero también tuvieron que mentirle al padre de ellos. Gloria a Dios. Ellos le dijeron al padre que José había muerto a causa de un animal. Y la túnica de colores que el padre le había hecho con tanto amor a su hijo José, la bañaron de sangre de cabra para que él pensara que su hijo había muerto a causa de un animal. Gloria al Dice Señor. la Biblia que José llegó a Egipto y un hombre muy fuerte, de mucho valor, llamado Potifar, lo compró como su esclavo, como sirviente de su casa. Pero como José era un hombre fiel, un joven fiel, Dios tenía gracia en él. Cuando José pisaba, había liderazgo. Amén. Cuando José, dice la Biblia que pasaron algunos días y Potifar vio gracia en José, que todo lo que hacía José en la casa de Potifar prosperaba. Gloria a Y Dios. dice la Biblia que Potifar lo puso como mayordomo de su casa, lo puso a cargo de toda su riqueza, su ganado, porque lo dio confianza. José todo lo que hacía, lo hacía con amor, con gracia. Y más que Dios estaba con él, había gracia. Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Y después, tú sabes que ella nunca está tranquilo, él anda como León león rugiente. rugiente, devorado. Él quiso dañar los planes de Dios, pero lo que Satanás no sabía que esos son los planes de Dios, y los planes de Dios nadie lo puede. Amén. 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 Aleluya. Gracias, enviado. Y el diablo quiso que José cayera con la mujer de Potifar, quiso que él pecara, pero José se mantuvo fiel delante de Dios. Él dijo, yo no puedo hacer eso, porque estoy mal delante de Dios y de su jefe que era Potifar. No podía faltar el respeto en pocas palabras, porque él le dio, en pocas palabras, en la mano derecha de Potifar. Él le brindó todo, le puso a cargo de todos sus bienes. Entonces él decía, no, yo no puedo hacer eso, estoy pecando. Pero como el diablo no estaba tranquilo, esa mujer quiso que José pescara la mar, pero José se resistió. Dice la Biblia que él huyó y su túnica se quedó con la mujer. Potifar había salido de viajes por algunos días
Inmediatamente cuando fue llegando, la mujer se lo contó. Le dijo que José quería aprovecharse de ella, pero solamente mintiendo que estaba. Gloria a Dios. Pero el Señor sabía que ese era el propósito. Ese era el propósito de José. Gloria a Dios. Eso era todo lo que tenía que pasar. Dice la Biblia que Potifar, llevándose de la mentira, no pudo aguantar ni resistir y lo mandó a la cárcel, que no saliera jamás. Aleluya. Y como José llevaba liderazgo, porque José llevaba la cárcel de encima, Amén. que donde pisaba, él se hacía líder. Para que ustedes vean cómo la cosa de Dios. Él llegó a la cárcel, en los pocos días lo hicieron jefe de la cárcel. Gloria a Dios. Aleluya. Él era jefe Jehová de todos los estaba con prisioneros. Él se encargaba de administrar todo ahí. Y dice la Biblia que él ve a dos hombres, un copero y un panadero, que le habían metido preso, no sé por qué, pero estaban presos. Y José lo vio turbado. Gloria a Dios. Y José le preguntó qué ellos tenían. Y el copero acusado le dice que tuvo un sueño que no pudo descifrar, que no sabe, igualmente el panadero. Y dice José que le cuente que él físicamente no puede descifrarlo, pero en el nombre de Dios sí. Amén. Aleluya. Dice la Aleluya. Biblia que cuenta el copero que él vio una vid, que es, para los que no saben, es donde crecen las uvas. Y vio crecer 3 racimos de uva, que él en el sueño él exprimía en la copa del faraón. Y él no sabe descifrar eso. Y dice José, entendiendo por la gracia de Dios, que Dios es sabiduría, que esas 3 racimos eran 3 días. En 3 días, José no, hermano mío, el copero iba a salir de la cárcel. Y iba a ser copero de nuevo del faraón. Gloria a Dios. El panadero, escuchando esto, se alegró porque dijo: mi sueño también tiene que ser bueno. Pero él no sabía qué era eso. Y el panadero le cuenta que llevaba 3 canastas en su cabeza llenas de panes para el faraón. Y cuenta que muchos pájaros vinieron y se le comieron los panes y lo dejaron sin nada. Dice José que eso eran 3 días también, él iba a salir de la cárcel, pero el faraón iba a mandar a cortar su cabeza. Aleluya. Si ustedes le dicen eso mismo en caso de otra cosa, ustedes se van a enojar, van a decir: tú lo que estás loco, y este hombre, dice que me va a matar. Nadie se lo va a creer, pero eso era de parte de Dios. Gloria a Dios. Dios había puesto una gracia en José. Y le dice José, el copero, que no se olvide de él, que le hable de él al faraón. Y dice la Biblia que pasan 2 largos años. Y el faraón estaba turbado con 2 sueños. Esos 2 sueños representaban 7 años de abundancia, 7 años que eran prósperos, que todo lo que cultivaban iba a prosperar grandemente. Y también contaban que 7 años iban a venir después de los 7 años de abundancia, que iban a haber 7 años de escasez. 7 años que todo lo que cultivaban lo iba a dar, se iban a secar todos los frutos, nada iba a prosperar. Eso eran más de 7 años largos de escasez, de hambruna. Y José y el copero le cuenta al faraón de José. Y así fue llamado a buscar a José. Y como José portaba la gracia del Señor encima, pudo descifrar los sueños del faraón. Y como yo había dicho aquí lo voy a leer de nuevo, en el capítulo 41, en Génesis, versículo 38 al 40, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios le ha hecho saber todo esto. No he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Gloria a Dios. Ahí el faraón entendió
Pero si todos mis magos ni mis sabios pudieron descifrar un sueño y un esclavo que viene de parte de Dios, de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. ¿A quién más yo puedo poner de administrador? Ese indicado Sí, y así. Dice la Biblia que él le dio su anillo al faraón y lo puso como la mano derecha, que después del faraón era el más poderoso en Egipto entero. Gloria a Dios. gloria a Dios. Dios cumple su promesa. Y así mismo fue. Gloria a Dios. Dios cumplió su promesa. Aleluya. Jacob nunca iba a saber esto, que su hijo iba a ser uno de los hombres más grandes de Egipto, que iba a tener mucho poder. Porque esos sueños, y todo lo que él tuvo de su juventud, su papá no entendía, ni él tampoco. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que pasaron 7 años como predijo José, y así mismo llenaron todo lo que anheló, dice la Biblia, de mucha abundancia, de muchos trigos, muchas cosas, y después llegaron los 7 años. Dice la Biblia que vienen muchas personas de todos los lados a Egipto para comprar comida, porque no había comida en ningún lado. Todo se había acabado, ni agua había. Y entonces, como José era el administrador, él era el que estaba ahí, él era el que, cuando venía él era el que chequeaba. Y él ve a sus 10 hermanos, a los hermanos que lo vendieron, a los hermanos que conspiraron para matarlo. Dice la Biblia que José nunca tuvo odio a sus hermanos. Él los amaba, sus hermanos lo odiaban, pero él no. Él amaba a sus hermanos con todo su corazón. Sí, Cuando él vio a sus hermanos, lloró, que no pudo aguantarse, tuvo que ir. Y para probar sus hermanos, para ver si habían cambiado, él le dijo que eran intrusos y lo metió en preso por 3 días. Y le dijo, para comprobar que ustedes son buenas personas, que traen al hermano menor, Benjamín, que si Jacob quería mucho a José, imagínese al otro Benjamín, que era el más pequeño. Gloria a Dios. Y pasaron los 3 días y dejaron a uno de los 10 hermanos en la cárcel para que no engañaran. Fueron los 9 hermanos a Jericó y le contaron a su padre Jacob. Y su padre se negaba y no quería que se llevaran a Benjamín. Cerca que pasaron los días se acababan las comidas que habían comprado y los hijos de Jacob todavía insistían. Decían, padre, si tú no nos das a Benjamín para mostrárselo a ese gobernador, vamos a perder a nuestro hermano. Y ese sabe, todo. Gloria a Y Dios. entonces dice el hermano mayor Rubén, le dice al padre, padre, si Benjamín le pasa algo malo, yo me haré responsable de eso. Y esa muerte que pueda pasar, usted me hará echar mil. Y Jacob accedió. Y así fueron a Egipto. Y cuando José vio a su hermano Benjamín, se sintió alegre, porque ya había crecido, ya había pasado muchos años, ya estaba un hombre. Y dice la Biblia que José le invitó a todos a una cena grande que le había preparado. Entonces, después que ellos comieron esa cena, buena noche con José, que no sabían que era su hermano, dice José que le pongan una copa de plata, que era de José, en la bolsa de la comunidad de Benjamín, el hermano pequeño. Pero eso era un plan de ellos. Y dice la Biblia que cuando ellos se fueron, que iban para Jericó, le caen de unos guardias y le dicen que quién ha sido que ha robado la copa del gobernador. El gobernador ha sido muy bueno con ellos para poder robarle, pero todo era un plan. Y cuando revisan
toda la comida se encuentra en el de Benjamín. Y yo pensaba, Benjamín se lo llevaron por aquí, porque era un plan. Entonces, cuando ellos fueron, sus hermanos por aquí, José le dice, porque no puedo avanzar, le dice a José, ustedes no me ven, ustedes no ven quién yo soy. Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron, que ustedes lo vendieron como esclavo. Gloria a Dios. Dice la Biblia que sus hermanos no le creían, sus hermanos no creían que era él, pero al final de todo era su hermano José. Y se regocijaron juntos. Dice que gozaban con sus hermanos, porque eran largos años y sus hermanos. Él nunca pensó que iba a verlos. Y dice José que los perdonó y que mandó buscar a toda su familia de Jericó, a su padre, que fueran a vivir por aquí. Pero yo quiero decir que esta historia tan hermosa que les he contado esta noche. Dios cumple su promesa. Amén. Dios cumple, pero para que Dios no cumpla hay que serle fiel. Amén. Yo he sido testigo de promesas que Dios me ha hecho, pero a veces como que no quiere llegar y yo, wow, en serio que yo puedo lograr esto y después se va, por lo que yo no sabía es que estaba pecando, que yo estaba haciendo cosas malas delante de Dios. Porque si tú no eres fiel, ¿cómo Dios te va a cumplir? Si tú no le cumples a Dios, ¿cómo te puede cumplir tampoco? Entonces, hay que ser fiel al Señor. Amén. Cuando tú eres fiel al Señor, se cumple todo. Amén. Ustedes no vieron todas las adversidades de Jesús, los sueños, todo. Pero ese proceso lo que fue largo, pasaron muchos años, pero José se mantuvo fiel. Dígame en esta actualidad, ¿qué hombre no hubiera pecado con la mujer de Potifar? Dígame. Hay muchos hombres. Es un hombre de buen carácter que está metido con Dios para soportar esa Gracias. Aleluya. y él soportó todo eso porque él siempre se mantuvo fiel con Dios. No solo con Dios, sino terrenalmente también. Él cumplía las leyes terrenales también. Mi padre me dice, ve a fregar. Y yo digo que no voy a hacer eso. Yo le siento infiel, mi padre, yo no estoy respetando. Y eso es ser infiel. Cuando tú le refieres a Dios, incluso si tú le pides a tu papá, papi, los jóvenes, yo quiero esa bicicleta. Y tu papá dice, ahora yo no puedo. Pero si tú no honras a tu padre, si tú no honras a tu madre, ¿cómo tu papá va a decir, oh, mi hijo, él me ayuda, mi hijo es obediente conmigo, yo voy a tratar de comprarse? Pero si tú eres desobediente, si tú no honras a tu padre ni a tu madre, ¿cómo tu papá va a decir? ¿Cómo tu papá va a decir, yo no puedo comprar eso a mi hijo, porque mi hijo no me obedece, mi hijo no me respeta? Pero cuando tú le refieres a Dios, todo es más fácil, las cosas llegan más fácil. El Señor siempre está con nosotros, siempre el Señor va a estar con nosotros. Pero para que el Señor esté con nosotros tenemos también que adorarle, tenemos que bendecir su nombre, para que cada vez que uno lo adore, el Señor venga a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero hay que ser fiel al Señor. Amén. Amén. Cuando tú eres fiel, Dios cumple su promesa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que los amigos que tengan esta noche pasen aquí adelante, por favor. Gloria a Dios. Pregunta. Dile que Si la no quieren pararse, los amigos que están aquí, yo quiero hablar con ustedes. Amén. Yo quiero que Dios lo confronte, porque si ustedes están aquí hoy, Aleluya. es por causa de Dios, porque no es por casualidad. Si usted ve que le quitan a la iglesia, no es por casualidad, por parte de Dios.
Porque Dios le puede decir a mi hermano, de parte de Dios, me invita a fulano. Pero, ¿qué va a pasar con esa de parte de Dios? Porque no sabe que ese momento puede recibir ese día. Por eso yo quiero orar por usted. Pónganse por su pie todo, por favor. Gloria a Dios. Adoramos. Y pónganse por favor. Aleluya. Te adoramos. Queridos amigos, señores, que fueron aquí, Padre. Gloria a Dios, Dios. que están aquí, Señor, por causa tuya, Señor, por este mensaje, Señor, que yo he transmitido, Señor, la parte tuya, Señor. Sí, Que Señor. fue de bendición, Padre. Te pido, Señor, que tú confortes su vida, Señor, su alma, Señor. Que, Señor, Sí, que sí. tú hablas de su corazón, Padre, y que ellos puedan tratarte, Señor. Señor, que cada vez, Señor, que ellos visiten una iglesia, Señor, Sí, Señor. que tú, Señor, le hables, Señor, y ellos puedan aceptarte, Señor. Porque en la juventud, Padre, hay muchos, Señor, hay muchos dones, Señor. Hay adoradores, Señor, predicadores, evangelistas, Señor, músicos, Señor. Y nosotros, Señor, somos la generación de ahora, Señor. Nosotros, Señor,